Bueno, le venía diciendo, elegimos el tipo de cemento, calculamos la resistencia de diseño en función de la resistencia especificada que figura en los planos, ¿sí? Calculada por el ingeniero estructuralista. Por otro lado, elegimos el asentamiento en función de la tecnología disponible, según el equipamiento que voy a tener en obra, por ejemplo, para el vibrado, ¿sí? Cómo va a ser la colocación y el vibrado sobre todo. Decido si voy a incorporar o no aire como aditivo incorporador de aire. Por otro lado, en función de los datos de la granulometría, densidad y, muy importante, la absorción, calculo el módulo de fineza del agregado total. ¿Sí? Con el módulo de fineza del agregado total y el asentamiento, existe un ábaco que me determina la cantidad de agua para 1 metro cúbico de hormigón. O sea que ya tengo uno de mis materiales componentes determinado. Por otro lado, conocido el tipo de cemento y la resistencia de diseño, con esos dos datos, ingreso al ábaco para obtener la relación agua-cemento. Obtenida la relación agua-cemento y conocida mi cantidad de agua, calculo la cantidad de cemento y verifico si ese contenido mínimo de cemento por la condición de durabilidad. O sea que en el ábaco entro por mi condición de resistencia y obtengo un valor. Una vez que obtengo ese valor, veo si por durabilidad la relación agua-cemento no tiene que ser menor. Recuerden que de las dos condiciones yo obtengo dos relaciones agua-cemento, dos datos de agua-cemento, de los dos tengo que obtener el menor. ¿Sí? Entonces, en este punto yo ya tengo cantidad de cemento y cantidad de agua. Una vez que tengo la cantidad de cemento y la cantidad de agua, puedo calcular la cantidad de agregados. ¿Sí? Eso se calcula por la fórmula de método de volumen absoluto. Yo digo que 1 metro cúbico de hormigón, para hacer 1 metro cúbico de hormigón, es necesario un cierto volumen de agua, un cierto volumen de cemento y un cierto volumen de agregados, ¿sí? Tanto fino como grueso. Entonces, como yo ya sé la cantidad de cemento y la cantidad de agua, lo paso a las cantidades a volumen, porque acá lo tengo en peso, lo paso a volumen. Para pasar a volumen tengo que usar las densidades y obtengo el volumen de agregado. Obtenido el volumen de agregado, yo puedo hacer la partición conociendo previamente la granulometría de la mezcla, cómo está conformado, qué porcentaje es de agregado fino y qué porcentaje de mi mezcla es agregado grueso. Yo puedo hacer la división en cantidad en volumen de agregado grueso y de agregado fino. Conocida la densidad, yo puedo establecer qué peso de agregado grueso necesito y qué peso de agregado fino. Por lo tanto, ya tengo los 4 materiales componentes. ¿Sí? Esa es una dosificación por metro cúbico de hormigón para una mezcla. ¿Me siguieron? Sigo. Bien. Entonces, los pasos de aplicación, esto sí es como una receta, con ciertas correcciones. Pero los métodos de dosificación, en definitiva, no dejan de ser una receta. Primero que elijo, el cemento a emplear.
en función de la resistencia del cemento. Segundo, elijo el asentamiento, la consistencia. Decido si, como tercer paso, si voy a incorporar o no aire intencional. Cuarto, selecciono la curva de agregado total y ajusto las fracciones de los agregados disponibles. ¿Sí? O sea, las fracciones quiere decir cuánto es de agregado grueso y cuánto es de agregado fino. Luego, calculo el módulo de fineza del agregado total. Quinto paso, estimo la cantidad de agua de amasado en función del asentamiento elegido y del módulo de fineza del agregado total. Para esto utilizo, ya lo vamos a ver, el abaco 1. Sexto paso, calculo la resistencia de diseño, que es igual a la resistencia característica o especificada y en función de la resistencia característica especificada y de la desviación estándar que depende del grado de control. Estimo la relación agua-cemento. Verifico el cumplimiento de esa resistencia mínima por las condiciones de durabilidad. Estimo la relación agua-cemento a 28 días, esto con el abaco 2, y verifico esa relación máxima por durabilidad. Paso 8, calculo el contenido unitario de cemento, teniendo la relación agua-cemento y la cantidad de agua, calculo el contenido de cemento. Verifico el contenido mínimo de cemento por durabilidad. Determino la cantidad de agregado grueso, fino y grueso para obtener un metro cúbico de hormigón. Obtengo la mezcla y la expreso en una tabla con las proporciones, siempre en la condición saturada de superficie seca de los agregados, ¿sí? O sea, quiere decir que directamente en la condición saturada de superficie seca, o sea, con el porcentaje de absorción que tiene. Con esos valores obtenidos, que en definitiva son estimados, elaboro los pastones de prueba, con los cuales en esos pastones yo hago 6 probetas y voy comprobando. Si me da mucho más resistencia de la resistencia de diseño, quiere decir que yo puedo hacer ajustes en esos valores, experimentando. ¿Qué significa experimentando? Voy retocando y voy viendo los resultados en laboratorio, ¿sí? Pero son valores estimados. Pasan a ser definitivos después que tengo los resultados de los pastones de prueba. ¿De acuerdo? Esta es la tabla resumen del proceso. Coloco el agua, el cemento, los agregados, según la cantidad de agregados que tenga. Fíjense que en este caso tengo 2 gruesos y 2 finos. El aire, si es que tengo incorporador de aire o algún aditivo. ¿Está? El peso para un metro cúbico de hormigón, valores obtenidos del método. En esta otra columna va la densidad en la condición de seco en estufa. O sea, acá van secos, ¿sí? Si no hay datos experimentales para el cemento, corresponde 3,15 kilos por decímetro cúbico. Un cemento Portland sin adhesiones. Si no, puede variar esto. Por eso ese dato de densidad, uno de los datos que nosotros calculábamos en el laboratorio de la FACU. Por la duda, porque las bolsas de cemento muchas veces son con aditivos. Con adiciones, perdón. Perdón, con adiciones. Tercero, el volumen del sólido. Se calcula dividiendo la columna 1 por la columna 2. La suma de los volúmenes sólidos debe ser igual a 1000. 1000 decímetros cúbicos, que significa 1 metro cúbico. ¿Sí? De no existir datos experimentales, el aire natural incorporado se estima entre 1 y 1,5%. ¿De acuerdo? Se multiplican los pesos de los agregados en la columna 4, los pesos de los agregados por la columna 1, por el factor 1 más la absorción, esto para el caso de los agregados, sobre 100. Para calcular el peso húmedo para un metro cúbico, lo que hace es multiplicar los pesos secos de los agregados de la columna 1 por 1 más el porcentaje de humedad. La diferencia entre los pesos de los agregados húmedos y peso en la condición saturada de superficie seca va a tener que restarse al agua de amasado si la diferencia fue negativa o sumarse.
Eso depende de cómo dé esa diferencia. ¿Se entiende? La suma de la columna 4 y 5 tienen que ser iguales. Porque yo lo que hago ahí es restar o sumar agua y resto y sumo agregados. ¿Se entiende? Pero el peso de 1 metro cúbico de hormigón tiene que ser igual. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Lo vamos a ver igual cuando hagamos ejercicio, pero eso es una forma de verificar. En el PowerPoint de la clase pasada, que es lo que faltó ver, hay una explicación justamente, hay un ejemplo de corrección de pesos húmedos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno. Fíjense en el abaco 1. Con este obtengo la cantidad de agua. De este gráfico, recuerden que lo importante de los gráficos es que sepan qué significa el eje X, qué significa el eje Y, cómo se entra y qué valores puedo llegar a obtener. En este caso, cómo se entra, qué significan cada una de estas curvas y qué tipo de distribución tiene. ¿Sí? Este gráfico, ¿cómo lo tienen que leer? Primer título. Abaco 1. Demanda de agua del hormigón en función del asentamiento y del módulo de fineza del agregado total. Entonces, teniendo los módulos de fineza del agregado total, por ejemplo, supongamos que a usted le dio 5 el módulo de fineza del agregado total. Y por otro lado, el asentamiento, según las condiciones de trabajo que tienen en su obra y el tipo de estructura que van a colar, les permite un asentamiento de 8. Entonces, con un asentamiento de 8 definido el asentamiento, busco cuál es la curva de mi módulo de fineza, que dijimos, del módulo de fineza total, que dijimos era 5, y trazo una horizontal hasta el eje Y obtengo la cantidad en litros de agua por metro cúbico de hormigón. En este caso, en este caso decíamos un asentamiento de 8 hasta el módulo de fineza igual a 5 me da aproximadamente 173 litros. ¿Estamos? Ahora bien, el método ICPA está desarrollado para canto rodado. ¿Sí? El método ICPA está desarrollado para canto rodado. El canto rodado, que tiene la forma redondeada, es más fácil su trabajabilidad, justamente por tener cantos redondeados. Entonces, una de las excepciones que figuran en este cuadro es si yo utilizo agregados triturados, por ejemplo, piedra partida, tengo que aumentar la cantidad de agua entre un 5 y un 10%. ¿Sí? Si utilizo agregados triturados, tengo que aumentar la cantidad de agua que yo obtengo del abaco 1 entre un 5 y un 10%. Si yo utilizo aditivo plastificante, puedo reducir la cantidad de agua entre un 5 y un 7%. Si yo incorporo aire incorporado como aditivo, puedo reducir la demanda de agua entre un 2 y un 3% por cada porcentaje de aire. Porque yo puedo decir, incorporo 5% de aire incorporado. ¿Se entiende? Profe, no lo Entonces, entendía esa parte del aire incorporado. ¿Lo puede explicar? Sí, igualmente el método ICPA, más allá de lo que
les estoy explicando yo ahora lo pueden ver con un ejemplo de aplicación en el apunte de método ICPA que está en el campus. Ahí hay un ejemplo que es muy abarcativo porque además de tener incorporador de aire, si mal no recuerdo, tiene piedra partida, me parece que usa, entonces además hace otro tipo de corrección, como está acá agregado triturado. Si yo digo que voy a incorporar un cierto porcentaje de aire incorporado, puedo reducir la demanda de agua entre un 2 y un 3%. Entonces, si yo voy a usar 2% de aire incorporado, puedo reducir hasta un 4% o 6% la cantidad de agua. ¿Se entiende? En función del porcentaje de aire incorporado, ese es A. Si yo digo 4, 4 menos 1, y eso es lo que multiplico por el porcentaje de demanda de agua. ¿Se entiende? Vamos a buscar, si no, me aguantan un segundo. Cuando termine esta reunión lo busco en el método ICPA y les muestro cómo está resuelto el ejemplo. Así queda bien claro. El error más común al aplicar este método es que trabajemos con agregados triturados y no se haga este tipo de corrección. ¿Sí? O si se incorpora plastificante, que no se reduzca la cantidad de agua. Ahora, este rango va a depender en función de la cantidad de agregados triturados que tenga la mezcla. Eso es una cuestión que tienen que ir tanteando. Por eso es que estos métodos tengo que ir haciendo las comprobaciones. Por eso son semi-empíricos. Yo lamentablemente, o afortunadamente, tengo que hacer las pruebas de los pastones. ¿Se entiende? Siempre puedo llegar a tener variabilidad. En definitiva, el abaco 1 lo que obtengo es la demanda de agua en litros para un metro cúbico de hormigón. ¿Sí? Recuerden eso, va en función del asentamiento y del módulo de fineza del agregado total. ¿Sí? Lo otro que se pueden acordar y ver es que a mayor módulo de fineza, para un mismo asentamiento necesito menos cantidad de agua. ¿Sí? O sea que cuanto más grande digamos, el grosor, digamos, de mi agregado, no necesito tanta cantidad de agua. Cuanto más fino es mi agregado total, fíjense, cuando es 3, para un mismo asentamiento necesito mucho más cantidad de agua por metro cúbico de hormigón. Y es entendible porque es más difícil, digamos, permitir la trabajabilidad entre las partículas finas. ¿Se entiende? ¿Lo llegan a ver a eso? Bien. Pasamos al abaco 2. Y en este caso tenemos la resistencia del hormigón a 28 días en el eje Y. En el eje X, la relación agua-cemento. Leemos el título. Relación agua-cemento versus resistencia del hormigón a la edad de 28 días. ¿Sí? Me establece la edad 28 días. Para distintas categorías de cemento. CP30, 40 y 50. Es válido para canto rodado esta tabla. Con piedra partida las resistencias aumentan un 20%. ¿Sí? El aire incorporado reduce las resistencias en 5% por cada porcentaje de aire menos 1. ¿Se entiende? Acá capaz que está un poco más claro porque tiene el porcentaje de aire. En el otro abaco decía directamente A menos 1 y no A en porcentaje. ¿Cómo trabajo este gráfico? ¿Cómo se les ocurre que trabajo acá? Esta resistencia, ¿qué resistencia es?
Resistencia de diseño a compresión. Sí, es a compresión. Resistencia a compresión de diseño. ¿Ok? Es resistencia de diseño a 28 días a compresión. ¿Cómo trabajo? Como es la de diseño, yo a esta resistencia ya la tengo que calcular previamente en función del modo de control. ¿Sí? Es la resistencia especificada más un cierto valor por la desviación estándar. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Conocida esa resistencia, supongamos que es un H30, la resistencia especificada, con lo cual a nosotros nos va a dar por encima de esa resistencia, la resistencia de diseño, y eligiendo o definiendo que utilizo un cemento CP40, lo que hago es, por ejemplo, para una resistencia de diseño de 34 megapascales, trazo una horizontal, ¿sí? Hasta cortar la curva de CP40, 34 de CP40, y trazo una vertical que en este caso me estaría dando 0,46 de relación agua-cemento. ¿Estamos? Cada cuadrito es 0,02. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Obtenida la relación agua-cemento y obtenida la cantidad de agua, ya puedo conocer la cantidad de cemento y después el método es 100% analítico. Recuerden que si utilizo piedra partida, tengo que hacer la corrección. ¿Estamos? Lo mismo que si incorporo aire incorporado. Fíjense en que otro concepto importante, al incorporar aire, tengo menor resistencia. ¿Sí? Y al incorporar aire, reduzco la demanda de agua. Si uso triturado, agregados triturados, tengo que aumentar la cantidad de agua para obtener la misma consistencia. Si uso plastificante, tengo que reducir la cantidad de agua. Para un mismo asentamiento, si mi módulo de fineza del agregado es mayor, necesito menor demanda de agua que si mi módulo de fineza del agregado total es menor para un mismo asentamiento. ¿Vamos? Seguimos. ¿Tienen alguna pregunta? En eso se resume el método ASI. Ahora vamos a ver, quiero que veamos, perdón, el método ICPA. Antes de dar de arrancar con el método ASI, quiero que veamos esto, que son las tablas. Las tablas de dosificación. Fíjense. Por ejemplo, valores de asentamiento recomendados por el ASI, ¿sí? Según el tipo de estructura. Y establecen valores de asentamiento máximos y mínimos, ¿sí? Según sean bases, vigas y muros, columnas de edificio, tiene valores máximos y valores mínimos de asentamiento en milímetros. O sea que sería 10, 2,5, 7,5. ¿Vamos? Se pueden aumentar 2,5 milímetros para otros métodos de consolidación. El asentamiento puede aumentar cuando se utilizan aditivos químicos, siempre que el hormigón aditivado tenga la misma o menor relación agua-cemento o agua-material cementante y no preste segregación potencial o exudación excesiva. ¿Vamos?
El CIRSOC 201 establece, según la consistencia, valores de asentamiento. Si consistencia muy plástica, la compactación la realizo por vibración interna de alta frecuencia, complementada con golpeteo de encofrados, o con tabiques delgados. Se podrá también emplear varillado enérgico, complementado con golpeteo de encofrados. En ese caso, una consistencia muy plástica, con asentamientos menores entre 10 y 15 centímetros. ¿Sí? Plástica, que es vibración interna de alta frecuencia, complementada con golpeteo de encofrados, entre 5 y 10. Fluida, mayor a 15 y antes de 18, o si el asentamiento, en el caso de asentamiento, con el método de cono de Abraham. Si hago con el método extendido, vibración muy fluida, digamos, que sería entre 55 y 60, estos serían los métodos de compactación, vibración interna muy leve y cuidadosa. Imagínense que esto está totalmente fluido, prácticamente es autocompactante esto. Fíjense que acá dice emplearse un aditivo superfluidificante para llegar a estas consistencias. Pero sí, esta consistencia de mayores a 15 son por ahí las que necesito para ser bombeado. ¿Sí? O bien muy plástico. Recuerden que la relación agua-cemento, antes de calcular la cantidad de cemento, la tengo que verificar o comparar con la condición de durabilidad. ¿Sí? Esta tabla es muy importante, la tabla 7.4. Según las condiciones de exposición. Esto lo vimos en la clase pasada. De las dos relaciones agua-cemento, recuerden que tienen, o sea, de la relación agua-cemento que sale del abaco 2, que depende de la resistencia, y de la relación agua-cemento que depende de la durabilidad, que es esta tabla, 7.4, tengo que tomar siempre la menor. ¿De acuerdo? En el caso del método ACE, ya lo vamos a ver, tenemos esta tabla que dice resistencia a compresión a 28 días con o sin aire incorporado como aditivo. Y muy parecido obtengo la relación agua-cemento. Este lo acabamos de ver. Esto es lo que se denomina método de volumen absoluto. Fíjense. Esto está explicado en las tablas. Lo tienen ustedes. 1 metro cúbico es igual al volumen de agua por la densidad del agua más el volumen de cemento, el peso de cemento por la densidad del cemento, que esto sería volumen. Peso sobre densidad me da directamente el volumen de aire más el peso del agregado grueso, en este caso, en la condición saturada superficie seca, sobre la densidad del agregado. ¿Sí? Más el fino, en la condición saturada superficie seca, en peso, sobre la densidad del agregado fino. Este es el volumen del fino. ¿Estamos? Las densidades son conocidas, el método consiste en estimar los valores de agua, cemento y agregado grueso y calcular luego el agregado fino. Esta es una tabla que se utiliza en el ACE, que ya lo vamos a ver. Lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a ver ahora esta semana más detenidamente. Esta es la que se utiliza para obtener la cantidad de agua. Fíjense siempre en las tablas, más allá de los ejes que son fundamentales, que se acuerden, y entre qué valores varían.
leer los títulos de cada gráfica, a qué corresponde. ¿Estamos? En este caso, fíjense en que, según el módulo de finura, obtengo el volumen de agregado grueso por unidad de volumen de hormigón. El volumen de agregado grueso está basado en el agregado en la condición de varillado seco. ¿Sí? No es en la condición saturada de superficie seca. Es varillado seco. Entonces, en función del tamaño máximo, según el módulo de finura del agregado fino, por estos valores que tiene, obtengo qué fracción de volumen de agregado grueso voy a tener para 1 metro cúbico de hormigón. Teniendo el volumen del agregado grueso, puedo obtener cuál es el volumen del agregado fino. ¿Vamos? Lo vamos a ver con un ejercicio. Esta gráfica es lo mismo que este cuadro. Volumen de agregado grueso por volumen unitario de hormigón. El volumen de agregado grueso varillado en seco por volumen unitario de hormigón para diferentes módulos de finura de agregado fino. ¿Sí? Estos son módulos de finura de agregado fino. Entonces, acá cómo se trabaja. Si yo tengo un módulo de fineza, por ejemplo, de 2,5, lo hago proporcional, digamos. ¿Sí? Porque no tengo el valor acá. Pero bueno, obviamente que 2,5 entre estos dos valores es el valor promedio, 0,49. ¿Se entiende? Ingreso con el tamaño máximo de mi agregado total y según el módulo de fineza del agregado fino, obtengo el volumen de agregado grueso varillado. Esto quiere decir que tengo 0,64, el 64% de 1 metro cúbico de hormigón es agregado grueso. ¿Se entiende? En la condición seca, no saturada superficie seca. ¿De acuerdo? Este es la tabla que uso para determinar el volumen de agua por el método ASI. Esto es para determinar el contenido de aire si yo tengo que incorporar aire y según la condición de exposición. Entonces, con el tamaño máximo del agregado, según el grado de exposición que va a tener mi estructura, puedo determinar qué contenido de aire tengo que incorporarle. Eso porque en Norteamérica se utiliza muchísimo el aire incorporado porque ellos sí tienen prácticamente época de congelamiento y deshielo en casi todo el país. Los inviernos son muy crudos. Estos son porcentajes en hormigones. Esto es el método ASI también. Porcentaje de materiales cementantes, escorias y demás, expuesto a descongelantes como máximo. Un 50% como máximo de la cantidad total de material cementante puede tener de escoria. ¿Sí? Porque estos materiales ayudan al comportamiento en clima frío. Pero esta tabla, para nuestras dosificaciones no la vamos a utilizar. Simplemente es para que ustedes sepan. La demanda de agua, en vez de esta tabla, ¿sí? Puedo usar las gráficas que están acá. Según sea el grado de asentamiento, el rango de asentamiento. Acá hay un error porque todas indican asentamiento entre 25 y 50. Si no, los rangos son estos que están acá. Entre 25 a 50, entre 75 a 100 y 150 a 175. Esos son los rangos.
¿De acuerdo? Y según el tamaño máximo, corto el rango de asentamiento que me corresponde a mí y obtengo la cantidad de agua. Por último, la estimación del contenido del agregado grueso va a ser, recuerden que de las tablas del método ASI, obtengo el volumen de agregado grueso en la condición seca, la condición seca compactada. Entonces, otra de las determinaciones que nosotros hubiésemos obtenido en el laboratorio hubiese sido el peso a unidad de volumen. El peso por unidad de volumen compactado, que es el PV, y conocido el volumen de hormigón, que este es el valor que yo obtengo en la tabla, por el PV es igual al GS, que es en la condición seca. De acá despejo, obtengo el valor del volumen de agregado seco, y en función de la absorción del agregado grueso, obtengo el volumen para la condición saturada superficie seca. ¿Me siguieron o no? Esto después lo vamos a ver en un ejercicio.